Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el verbo be y cómo se utiliza. El verbo be en inglés tiene dos significados, puede ser o estar, y se utiliza con los pronombres, los cuales son los siguientes. Estos pronombres nos sirven para referirnos a la persona de la que estamos hablando en una oración, y estos en español significan lo siguiente. Muy bien, pues estos pronombres los vamos a combinar con el verbo be para formar oraciones. El verbo be, como les había dicho, significa dos cosas, ser o estar. Y dependiendo con qué pronombre lo utilizas, va a cambiar de forma. Por ejemplo, si utilizamos el verbo be con el pronombre I, que significa yo, el verbo be se va a escribir am, para formar I am, que puede significar yo soy o yo estoy, porque el verbo be significa ser o estar. Entonces, yo soy o yo estoy. Para los siguientes tres pronombres, he, she, it, toma la forma de is. Entonces queda he is, él es o él está, she is, ella es o ella está, o it is, esto es o esto está. Para los últimos tres pronombres toma la forma are, que significaría we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are puede ser tú eres o tú estás, o ustedes son, ustedes están. Y finalmente they are significa ellos o ellas son o ellos o ellas están. ¿Sí? Entonces, chequen cómo el verbo be tiene tres formas diferentes de escribirlo, dependiendo con qué pronombre se utiliza, y su significado puede ser o estar, dependiendo de lo que se habla en la oración. Ahora, para ejemplificar un poquito más esto en oraciones, vamos con ejemplos. Como ven, en esta oración el verbo be tiene la forma de am, porque lo estamos utilizando con el pronombre I. En este caso, el verbo be en su forma am significa soy, su forma ser. En este caso, yo soy un estudiante. Vamos con otro ejemplo. En esta segunda oración, chequen cómo el verbo be también tiene su forma de am, porque lo seguimos utilizando con el pronombre I, pero en este caso significa estar. En este caso, yo estoy feliz. Entonces, chequen cómo en el primer ejemplo, el verbo be en su forma am significa soy, en este caso estudiante, y en el segundo ejemplo significa estoy, en este caso feliz. Yo soy un estudiante, yo estoy feliz. Entonces, chéquense pues cómo el verbo be toma diferentes significados, en este caso dos, ser o estar, dependiendo de la oración, pero es el mismo verbo, el verbo be. En este caso, en su forma de am, porque lo estamos utilizando con el pronombre I. Vamos con más ejemplos. Muy bien, en este caso, continuando con más ejemplos, el verbo be toma su forma is, porque los pronombres que estamos utilizando para la oración son she y he. En estos dos ejemplos también podemos ver cómo el significado del verbo be cambia. En una oración significa ser y en la otra significa estar. En el primer ejemplo, ella está, she is thinking, ella está pensando. Y en el segundo ejemplo, he is a great doctor, él es un doctor genial. Nuevamente, chequen cómo es la misma forma de escribir el verbo, la misma forma en este caso is, porque para ambos pronombres se utiliza esa forma, pero el significado nuevamente varía, porque el verbo be puede significar ser o estar. En la primera oración, she is thinking, ella está pensando, y en la segunda oración, he is a great doctor, él es un gran doctor. Vamos con más ejemplos. Ok, en estos ejemplos tenemos la tercera forma del verbo be, en este caso are. Utilizamos are porque los pronombres que utilizamos en estas oraciones son we, nosotros, y they, ellos o ellas. Y para estos dos pronombres se utiliza la forma are del verbo be, ¿sale? Que significa nuevamente ser o estar. En este caso, en la primera oración,
We are the champions. El verbo be en su forma are significa ser. En este caso somos. Nosotros somos los campeones. We are the champions. En la segunda oración, they are singing together, el verbo be en su forma are significa estar, o en este caso estar, ellos. They are singing together. Ellos están cantando juntos. ¿Ok? Muy bien, pues como resumen, aquí tenemos nuevamente los pronombres con su respectiva forma del verbo be que le corresponde. Recordando que el verbo be puede significar ser o estar dependiendo del contexto, ¿ok? Bueno, finalmente, una última observación. Cuando ustedes se encuentran en oraciones que tienen el verbo be junto con un pronombre, es muy común que estas palabras estén contraídas, que estén juntas. La forma de escribirlo es la siguiente. Ok, si se fijan, simplemente es como cortar un poquito una letra y juntarlo con una comita. En el caso de I am. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. Y they are, their. Ahora vamos con algunos ejemplos de cómo utilizar el verbo be, pero en negativo. Pues bueno, para la forma negativa del verbo be, simplemente vamos a agregar la palabra not después del verbo be. En el primer ejemplo, con el pronombre I am not, ahí lo que estoy diciendo es que yo no soy o yo no estoy, dependiendo nuevamente del contexto de la oración. La palabra not siempre se va a agregar después del verbo be en la forma que corresponda según el pronombre. Como aquí en estos ejemplos, ¿sale? Simplemente es agregar la palabra not enfrente del verbo be. Y simplemente completamos la oración con lo que queramos decir. Si queremos utilizar el verbo be que signifique ser, o en este caso negativo, no ser, o no estar. Vamos con unos ejemplos. Muy bien, pues chequen cómo simplemente completamos las oraciones utilizando la forma negativa del verbo be, agregándole un not. En el primer ejemplo, I am not bored, yo no estoy aburrido. He is not alone, él no está solo. She is not eating, ella no está comiendo. It is not cold, no está frío. Aquí el pronombre it se refiere a una cosa o a una situación. No está frío, algo. We are not a couple significa nosotros no somos pareja. We are not a couple. You are not in trouble. You are not in trouble. Tú no estás en problemas. They are not running. Ellas no están corriendo. ¿Ok? Entonces, pues en resumen simplemente agregamos la palabra not al verbo be. Para esta forma, en negativo, también hay una forma de contraerlo y es de esta manera. Esta es la forma de contraer la palabra not junto con el verbo be. El significado es el mismo, simplemente son oraciones con el verbo be en negativo. Ahora vamos a ver cómo sería utilizar el verbo be para hacer preguntas. Muy bien, pues para utilizar estos mismos ejemplos que ya aprendimos en la forma anterior de la forma negativa, vamos a tomar estos mismos ejemplos para explicar cómo es utilizar el verbo be para hacer preguntas. Y para esta forma, simplemente es colocar el verbo be antes del pronombre y ya queda lista una pregunta. Por ejemplo, en la primera oración, el verbo be para el pronombre I es am. Pero en lugar de colocar I am bored, el verbo be am lo vamos a colocar antes del pronombre y queda de la siguiente manera. Am I bored? Yo estoy aburrido. Am I bored? Ajá. El verbo be se coloca antes, como pueden ver, antes del pronombre y ya queda hecha la pregunta. Con los demás pronombres pasa igual, quedan de la siguiente manera. Como puedes observar, el verbo be siempre está antes del pronombre y ya con eso queda hecha la forma de pregunta. En este caso, en el segundo ejemplo, is he alone? ¿Él está solo? Is she eating?
¿Ella está comiendo? Is it cold? ¿Está frío? Are we a couple? ¿Somos pareja? Are you in trouble? ¿Estás en problemas? Are they running? ¿Ellos están corriendo? ¿Ok? Simplemente para hacer pues una pregunta con el verbo be, se coloca antes del pronombre y después pues el resto de la oración. Ahora vamos con algunos ejercicios para que pongas a prueba lo que acabas de aprender en este video. Muy bien, pues ahí tienes unos ejemplos para que tú completes con la forma correcta del verbo be. Recuerda que para agregar en forma negativa el verbo be simplemente es colocar not. En algunas de estas oraciones puede ser que sean en positivo o en negativo. Ambas formas puedes contestar. Por ahí hay una que es pregunta, ya sabes cómo se hacen. Entonces déjame en los comentarios cuáles son tus respuestas y cómo es que contestaste a estos ejercicios. Muy bien, pues aquí tienes unas oraciones ahora en español para que tú las puedas escribir en inglés. Checa cómo todas estas oraciones tienen el verbo be, ya sea en su forma de ser o estar. Por ahí hay también algunos que son negativos, ya sabes cómo hacerlo, y también su forma de pregunta, que también ya sabes cómo hacerlo. Muy bien, pues ponme en los comentarios cómo escribirías estas oraciones utilizando el verbo be. Muy bien, pues ahí tienes tu clase acerca del verbo be y cómo utilizarlo en forma tanto positiva, negativa como preguntas. También pudiste practicar un poco con algunos ejemplos tanto en inglés y unas frases en español para que también practiques cómo lo escribirías en inglés. Si te gustó el video, por favor, deja tu like, apriétale al corazón, déjame algún comentario y sígueme porque voy a seguir subiendo videos y el próximo va a ser cómo utilizar el verbo be, pero en pasado, para hablar de cosas del pasado. Así que nos vemos en el siguiente video.